eh, te invito a que pienses un poco en el apóstol Pablo, en las dificultades que él pudo haber enfrentado, y que muchos de nuestros hermanos en el tiempo del apóstol Pablo, como hoy platicamos de nosotros mismos, no eran la excepción. Muchos de ellos habían vivido cosas difíciles, persecución, habían recibido malas noticias, habían recibido o habían sido los receptores de tal vez azotes, como el mismo apóstol Pablo, repito, persecución, y habían vivido muchas dificultades. Pero dice 2 Corintios 4, yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 4, verso 8. Dice el apóstol Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos que hoy nos abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, para que tu palabra hoy, Dios, pueda echar raíces en nosotros y pueda traer mucho fruto, Señor. Hoy te pido por mis hermanos que tal vez están viviendo un momento complicado en sus vidas, dificultades en este fin de año, Señor. Y también te pido por mis hermanos que tal vez están viviendo un momento de refrigerio, de alegría, de buenas noticias, Señor. Queremos que todo, ya sea dificultades, como dice el apóstol Pablo, o ya sea vida y alegría, Señor, pero que todo vaya enfocado a glorificarte a ti, Señor. Habla a nuestro corazón, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, justo en este capítulo, yo te decía el contexto de lo que estaba viviendo la iglesia y muchas personas en este tiempo, en esta temporada. Dice la Biblia que hay tiempos o hay épocas, ¿no? Ahí en Eclesiastés hay épocas de alegría, pero también hay épocas de llanto, hay épocas, ahorita veía y algunos de ustedes nos pudimos dar un abrazo, y yo me acuerdo hace 3 años, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Y era muy claro cuando decía, cuando yo leía ahí en Eclesiastés que decía, hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, ¿no? Pues, nada más de lejitos, y ya ni siquiera de lejitos, ¿no? A través de una pantalla. Pero hoy es tiempo de abrazar, ¿no? Pero hoy es tiempo en el que podemos estar juntos, ¿no? Porque, bueno, pasamos esa temporada en la que no podíamos hacerlo, ¿no? Y hay temporadas así. Y la iglesia en este entonces está viviendo, como decimos, como hemos dicho ya, tiempos difíciles. Pero el apóstol Pablo recurrentemente en este pasaje, en esta carta, pero particularmente en este versículo, menciona cosas como: no nos desanimamos, no desmayamos, no nos damos por vencidos, no nos afligimos, y recurrentemente empieza a decir esto. Y es complicado a veces en medio de las dificultades, en medio de la prueba, escuchar este tipo de frases, ¿no? Como: échale ganas, ¿no? No te desanimes, ¿no? Cosas que a veces no tienen sentido, ¿no? Tú estás viviendo situaciones difíciles y si alguien viene y te toca en el hombro y te dice: no te desanimes o échale ganas, ¿no? Es así como que, no, pues sí, si es echarle ganas, ¿no? Eso a veces no soluciona las cosas. Estas palabras a veces no tienen sentido o no hayan sentido en nosotros mismos. Pero algo importante, el apóstol Pablo no está hablando desde afuera, desde una plataforma, ¿no? Lejana al sufrimiento, y no está diciendo: échale ganas o no te desanimes, no desmayes, ¿no?
El apóstol Pablo no está hablando como un observador del sufrimiento, sino como un participante del sufrimiento. Y algo importante, no dice no desmayes. El apóstol Pablo dice no desmayamos. Lo hace desde una plataforma, repito, como un participante de las dificultades. No como el que te ve desde afuera y te dice échale ganas, sino alguien que está compartiendo el sufrimiento. Para esto es importante reconocer, no somos los únicos que hemos padecido. A veces en el sufrimiento no podemos ver el sufrimiento de los demás y nos centramos en nosotros mismos. Pero, hermano, noticias, no eres el único, no estás solo en estos padecimientos. Ve por favor a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 5 y vamos a leer el verso 8 y 9. Somos muchos los que estamos en este camino, somos muchas personas las que podemos comprenderte en tu sufrimiento. No estás solo. Dice el verso 8, primera de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una realidad. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo que está buscando devorarnos, que solo está buscando algún descuido, alguna debilidad para que nosotros seamos devorados, para terminar con nosotros. Pero dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, ahora el apóstol Pedro dice, resiste esos embates del enemigo, resiste la prueba en la fe. Y dice aquí, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estamos solos en nuestro sufrimiento, solamente somos poco observadores. Si tú observas alrededor, hay muchas personas que pueden compartir y saben y podrían entenderte. Hay una canción de Marcos Vidal, una alabanza que llama mucho mi atención porque justamente le está hablando a una niña, ¿no?, que está viviendo en su casa situaciones complicadas, ¿no? Y dice, y él le dice, si tú te das cuenta y observas, hay muchas barcas alrededor de ti y todas ellas llevan marca. Y le dice, no estás sola, no pierdas la calma, ¿no? Si Jesús está contigo en la barca, hay esperanza. Pero somos muchos, hermanos, aquellos que llevamos marcas, aquellos que estamos o hemos estado en situaciones complicadas. Habemos muchos de los que estamos aquí que hemos padecido enfermedades, que hemos padecido luchas, que hemos padecido pérdidas. No estás solo, hermano. El sentirnos solo es una de las lecciones que pude haber aprendido este año y que hoy te la comparto de primera mano, ¿no? El pensar que estamos solos es un engaño de nuestro adversario. El adversario nos quiere sitiar y nos quiere llevar a pensar que estamos solos. Pero ¿sabes qué? No es así. Voltea a tu alrededor. Somos muchos. No pierdas la calma. Somos muchos. No estás solo. Solamente somos poco observadores. Solamente alzando la vista podemos ver que en este mismo camino somos muchos. Dice el apóstol Pedro, estos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Tus hermanos, nuestros hermanos están en este mismo camino. Regresa por favor a la segunda carta a los Corintios 4, versículo 1. Segunda a los Corintios 4:1. Recuerda que cada vez que yo lea segunda a los Corintios 4, estoy leyendo la NTV, pero tú lo puedes seguir en la versión que tú tengas a la mano o en las pantallas. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: por lo tanto,
ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Repito, el apóstol Pablo hablando desde la plataforma del sufrimiento, no hablando desde una plataforma lejana, como que no entiendes. Yo hace algunos años estaba aconsejando a alguna persona y bueno, recuerdo haberle dado un consejo bíblico, ¿no? Pero yo no entendía lo que le estaba diciendo. ¿Por qué no lo entendía? Porque no lo había vivido. Pocas semanas, prácticamente al salir de esa consejería, ¿no?, empecé a vivir lo que esta persona había vivido. Y si bien mi consejo anterior había sido bíblico, sustentado con lo que dice la Biblia, pude entender lo que era estar en el mismo lugar que esta persona, que este hermano, ¿no? Desde esa plataforma nos está hablando el apóstol Pablo. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Hermano, nunca nos damos por vencidos. El apóstol Pablo no te está animando a no darte por vencido. El apóstol Pablo está diciendo una realidad de los hijos de Dios. Hermano, los hijos de Dios nunca nos damos por vencidos. No nos damos por vencidos. Esta expresión, darse por vencido, quiere decir literalmente estar cansado, ¿no? Tal vez tú terminando este año te sientes cansado, perder el valor, perder la fuerza, desmayar. Y una traducción que me llama mucho la atención es perder el corazón, estar descorazonados, ¿no? Estar sin esperanza. Esta frase, no nos damos por vencidos, o perder el corazón, no solamente se refiere a un corazón débil o que ha perdido la esperanza, sino que la palabra griega que se ocupa aquí tiene la connotación no solo de la falta de coraje, sino una mala conducta o un mal comportamiento llevado o como consecuencia de la falta de coraje. Hace unos días fuimos a desayunar, mi familia y yo, a un lugar al que hemos ido habitualmente, la Casa de Toño. ¿Alguien la conoce? No es ninguna comercial. Estábamos ahí comiendo nuestras tostadas y nuestro pozole y nos encontramos con una señora, ¿no?, que normalmente nos atiende, ¿no?, que ya conocemos porque vamos seguido a esa sucursal, y se acerca a nosotros, nos saluda y empieza a platicar con nosotros, y es alguien que nosotros nos consta que su trabajo era muy sobresaliente, ¿no? Atendía, venía, se movía, hacía, y se acerca con nosotros y nos saluda muy amablemente como siempre, pero descorazonada, ¿no? Nos dice: uy, es que este año no nos dieron ni un pavito, no nos dieron ningún estímulo, no nos dieron nada. Entonces yo me esfuerzo mucho, yo trabajo mucho, pero ella decía: ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya no lo voy a hacer porque no hay una reciprocidad de parte de las personas o de aquellos que lo han empleado, ¿no? Y entonces su actitud ya era, vamos a decir, normal, ¿no? No sobresaliente como lo había estado haciendo. Había perdido el corazón, había perdido la esperanza ella en recibir algo de parte de las personas, de sus jefes o de su trabajo, ¿no? Había perdido la esperanza, había perdido el corazón, y eso se notaba en sus actos, en sus acciones, se hacía evidente. Pero hermano, una noticia: nosotros no somos de los que nos desanimamos. Nosotros, dice el apóstol Pablo, no somos
como aquellos que pierden el corazón. Nosotros no perdemos la esperanza. Solamente hay que, como vamos a ver más adelante, fijar nuestros ojos en algún lugar específico y que a veces perdemos ese enfoque, ¿no? Obviamente, esa persona que te cuento había puesto su esperanza en personas, en sus jefes, en humanos, ¿no? Dice la Biblia que si nosotros ponemos nuestra esperanza en seres humanos, tarde o temprano la vamos a perder. Entonces tenemos que fijar nuestros ojos en algo específico que viene de Dios. Segundo a los Corintios 4:1 dice así: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino. Como ya te decía, Pablo está hablando de un grupo de personas que han recibido, dice aquí, la misericordia del Señor. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino. Pablo está hablando desde la plataforma del sufrimiento, pero también desde la plataforma de aquellos que han recibido la misericordia del Señor. Hoy estamos aquí nosotros, como decíamos al principio, porque hemos recibido la misericordia del Señor. ¿Y qué hay que ver para tener una actitud como la del apóstol Pablo? Porque vamos a ver cómo él dice aquí: no desmayamos, no nos damos por vencidos, no somos aquellos que se desaniman. Pero después el capítulo 4 empieza a decir todo lo que ha padecido, ¿no? Todo lo que ha sufrido, ¿no? Y de pronto podrías decir: oye, ¿en serio? ¿Y eso no te desanima? ¿No? Y todo lo que has vivido, hermano, definitivamente el apóstol Pablo sufrió más que tú y que yo. De eso no hay duda. El apóstol Pablo pasó más sufrimiento de lo que pudiste haber pasado o lo que vas a pasar tú o yo. Él había recibido la misericordia. Dice, por lo tanto, empieza el verso 1 diciendo por lo tanto. O sea que hay algo antes, ¿no? Hay algo antes que como consecuencia trae que no nos desanimamos, ¿no? Como consecuencia trae que nunca nos damos por vencidos. Según a los Corintios 3, ve unos versos atrás, capítulo 3, verso 18, dice así: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dice, todos nosotros, está hablando de ese grupo de personas que ha recibido la misericordia del Señor, todos nosotros a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar. La fortaleza, hermano, para soportar las pruebas que en este mundo enfrentamos, la fortaleza viene de mirar sin velo, ¿no? de ver a cara descubierta el rostro de nuestro Señor. Algo que solo es posible cuando hemos experimentado la gloria del Señor. Hemos experimentado ver, como dice aquí, y reflejar la gloria del Señor. No es que no hayamos recibido pruebas. El apóstol Pablo, ya explicamos y ya sabemos todas las pruebas que él sufrió. Pero las pruebas no es lo que vemos. No estamos centrados en las pruebas, ¿no? Jesús, cuando fue a la cruz, no se pasaba observando la cruz, no se pasaba observando los clavos. Dice Hebreos que Él soportó la cruz porque Él tenía sus ojos puestos en el gozo que estaba más adelante. No veía el sufrimiento actual. Nosotros no debemos estar observando la prueba en sí o las dificultades así. Hermano, nadie va a negar que tienes dificultades. Nadie va a negar que tienes dificultades, tal vez tristeza, tal vez temores. Pero a donde nos lleva el apóstol Pablo es
No te quedes viendo, no te quedes mirando el sufrimiento. Hemos sido afligidos, como leíamos al principio, perseguidos. Pero lo primero que nosotros vemos es que hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. Vemos con el rostro descubierto la gloria de nuestro Señor. Hemos recibido su misericordia, hemos recibido su amor inagotable. Y Él nos está moldeando, dice aquí, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este sufrimiento, estas dificultades, hermano, lo que están haciendo es hacernos cada vez más parecidos a nuestro Maestro. El sufrimiento, hermano, no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Hay quien puede sufrir de a gratis, ¿no? Hay quien puede estar sufriendo y ese sufrimiento no va a traer un fruto. Y es una pena, ¿no? Porque, hermano, todas las personas, no solo los cristianos, todas las personas sufren. La diferencia con los hijos de Dios o aquellos que tienen esperanza es justamente que el sufrimiento trae un fruto cuando estamos arraigados en esa esperanza. Que Él nos está moldeando para reflejarlo a Él. Que el Señor nos quiere hacer cada vez más parecidos a nuestro Maestro. Jesús sufrió en esta tierra. Jesús sufrió en esta tierra. Y para poder experimentar la resurrección, Jesús tuvo que haber muerto primero. Para poder experimentar la gloria, tuvo que haber experimentado el sufrimiento. Así nosotros somos moldeados más y más a la imagen de nuestro Maestro para poder experimentar también, como dice aquí, la gloria del Señor. Hay una frase que quizá hemos oído en diferentes ocasiones, la famosa Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Y hemos dicho, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Hace un par de semanas, oyendo una alabanza también, Alex San Pedro, un cantante cristiano, decía esta frase haciendo alusión a esta de Dios aprieta pero no ahorca. Él decía, Dios solo aprieta cuando abraza. Dios solo aprieta cuando abraza. El Señor, en medio de nuestro, o a pesar de nuestro pecado, Él nos está abrazando, nos hace receptores de su amor, nos hace receptores de su misericordia y nos está puliendo para que cada vez parecernos más a Él. Así que las dificultades, hermano, son ese abrazo del Señor, que no ha decidido dejarnos como estamos, ¿no? Alguien por ahí diría, déjalo ser, ¿no? Alguien por ahí decía, let it be, ¿no? Pero el Señor Jesucristo dijo, yo entrego mi vida para que cada vez mis hijos se parezcan más a mí. Dice en Hebreos que Él nos quiere hacer partícipes de su santidad. Cuando venimos a Él, Él no nos deja, sino que nos va moldeando. Entonces, este abrazo del Señor a veces duele, pero el Señor, como dice esta alabanza, solo aprieta cuando abraza. Estamos recibiendo el abrazo del Señor en medio del sufrimiento. No es solo que Dios permita el sufrimiento, incluso Dios nos infringe ese sufrimiento, ¿no? Para moldearnos a su imagen y semejanza, ¿no? Como el barro, como el alfarero, ¿no? Tiene que venir y mete la pieza de alfarería, la mete a un horno y es pues una temperatura, ¿no? Para que pueda salir una pieza hermosa, ¿no? Así nosotros, ¿no? Nuestro pecado, por supuesto,
nos desgasta, dice esta alabanza también. Y yo he entendido eso. Lo que me desgasta, lo que me hace infeliz, no es el sufrimiento. Lo que me hace infeliz es el pecado que hay en mí. Es lo que me hace infeliz. Si no tuviera este pecado como Jesús, para mí sería más fácil ver el gozo puesto por delante, ¿no? Y Él fue gustoso a la cruz. Sufrió y le dolieron los latigazos y le dolió, pero Él no tenía sus ojos puestos ahí, podría ver más adelante. A nosotros nuestro pecado no nos deja ver más adelante. Entonces lo que nos hace estar quejándonos tal vez, o estar dolidos, o estar amargados en el sufrimiento, no es el abrazo del Señor, sino es nuestro pecado, que no nos deja ver el abrazo del Señor en todo eso. Hemos recibido su abrazo, hemos recibido su misericordia, esa misericordia que nos moldea, que nos acerca a Él, que nos comparte su santidad. Y en segundo lugar quisiera decirte que para evitar ese sufrimiento desesperanzado es importante no observarnos a nosotros mismos, sino observar la misericordia del Señor. Como dice 2 Corintios 3 que leíamos, nosotros podemos ver a nuestro Maestro. Dice ver y reflejar a nuestro Maestro. Ver y reflejar. Hermano, quita tus ojos de ti. Quita tus ojos. Alguien este año me confrontó de esa manera. Yo estaba sufriendo, ¿no? Este año fue difícil, fue complicado en casa. Y yo estaba sufriendo, yo estaba padeciendo. Y de pronto alguien me empieza a hablar y me empieza no a consolar, sino me empieza a preguntar la causa del sufrimiento, ¿no? Y me confronta y me dice: ¿te das cuenta que solo estás hablando de ti? Y yo así, sí, me pude dar cuenta, ¿no? Hasta anotaba mis respuestas y cuando las leo digo, pues sí, o sea, ¿qué es lo que me está llevando a solo centrarme en el sufrimiento? El egoísmo, ¿no? Si yo viera que hay más personas sufriendo, que hay un sufrimiento más grande que el mío, si yo viera que hay personas que están siendo afectadas, no por mi sufrimiento, sino por mi actitud ante el sufrimiento, ¿no? Hermano, quitemos nuestros ojos de nosotros mismos. No se trata de negar el sufrimiento. No se trata de negar. Si tienes alguna enfermedad, hermano, pues la tienes, ¿no? Y ve al doctor. No se trata de negar que tienes la enfermedad, ¿no? Si estás padeciendo una dificultad, si este año perdiste a un ser amado, nadie puede negar que está sufriendo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo no estás sufriendo, no estás sufriendo, concéntrate en que no estás sufriendo. No se trata de que neguemos el sufrimiento, se trata de que nuestros ojos estén puestos en el lugar correcto, en que veamos lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y ese es un privilegio, hermano, que no tienen los incrédulos. Segunda a los Corintios 4, vamos a seguir, versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios 3 y 4, en el mismo pasaje, dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Recuerda, el apóstol Pablo está hablando a aquellos que se nos ha quitado el velo y podemos ver y reflejar la gloria de nuestro Señor. ¿Te acuerdas que leíamos eso en el verso 3? Pero dice aquí que hay algunos que esta buena noticia la tienen escondida detrás de un velo y la tienen oculta, no pueden verla.
Y dice el verso 4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hermano, no todos tienen el privilegio de ver lo que tú has visto del Señor. No todas las personas tienen ese privilegio. Muchas personas que tú conoces están sufriendo, pero no han visto a su Maestro. No han visto la gloria del Señor. Otra de las lecciones que el Señor me permitió vivir este año es cuando yo llegué a ver a una doctora que me iba a hacer un estudio, ¿no? Antes de hacerme ese estudio, que era un estudio muy tardado, me hizo una entrevista y milagrosamente, por una coincidencia, resulta que era cristiana, que era una hermana en el Señor, ¿no? Obviamente ella no me conocía, llego y en esta entrevista yo le digo soy cristiano y bueno, ella se alegra y empieza a hablarme, no de su, ella era, daba terapias neurológicas, una doctora pero con una especialidad en terapias neurológicas, tenía un cierto grado importante académico, ¿no? Pero hizo a un lado su expertise en cuanto a lo académico y me empieza a hablar y me dice justamente esto. ¿Sabes qué? Yo veo a muchas personas que vienen aquí, vienen o a hacerse estudios o vienen por terapia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú tienes lo que ninguno de ellos tiene. Tú conoces a Cristo, ¿no? Y eso es lo que yo necesitaba escuchar. Más que me hicieran ese estudio para ver cómo estaba mi salud, más bien era un estudio de mi salud espiritual, para ver si yo estaba viendo a mi Maestro o estaba centrado en mí. Hermano, tú tienes un privilegio que muchas personas no tienen. A ti, hermano, se te ha quitado el velo y puedes ver y puedes reflejar la gloria de tu Maestro. Muchos sufren y no niego que tú puedas estar sufriendo, pero hermano, se te ha quitado el velo y puedes ver a tu Maestro. Tienes un privilegio. Dice el verso 6, 2 Corintios 4:6. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Hermano, tú has podido ver la gloria de Dios. Estudiamos la semana pasada, ¿no?, que el Señor vino a esta tierra y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hermano, no todos tienen ese privilegio. Imagínate lo que está describiendo aquí Pablo. Podemos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Pero si tú y yo estamos centrados en nuestro dolor, ni siquiera podemos voltear a ver a Jesucristo. Deja tú a los demás que están en sufrimiento. Ni siquiera podemos ver a nuestro Maestro. Ver el rostro de Jesús. El Señor dice Jesús, cuando Felipe le preguntaba y le decía, muéstranos al Padre, ¿te acuerdas que le respondió Jesús? Tanto tiempo llevo con ustedes y no me has visto. Y yo te diría lo mismo. A veces estamos, Señor, muéstranos y muestra y quiero ver y quiero ver. Y el Señor, la respuesta que tiene hoy para nosotros es, tanto tiempo que llevo contigo y no me has visto. Tanto tiempo que llevo sosteniéndote. Lo que decíamos al principio, hermanos, si hoy estamos aquí vivos, es por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué más pruebas necesitamos? El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. 2 Corintios 4, verso 7.
Segundo Corintios 4:7, y en el mismo pasaje dice así: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Hay una luz que nos iluminó, esta luz que nos hace ver y podemos conocer y ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y dice, verso 7 que leíamos: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Frágiles vasijas de barro. En este tiempo el barro no era tal vez como lo conocemos hoy. El barro era algo muy delicado, barato y delicado. Se rompía muy fácilmente, ¿no? Y eran, pues no sé, podemos pensar como los desechables de esa época, ¿no? Y nosotros somos eso. Y debemos saber nuestra condición. Nosotros somos, dice aquí, frágiles vasijas de barro. ¿Pero qué? Que contienen este gran tesoro. Tú y yo somos eso. Nuestro cuerpo es eso. Nuestro cuerpo se duele, y el dolorcito de acá, y el sufrimiento y la amargura que de pronto anidamos en nuestro corazón. Eso hace evidente que somos frágiles vasijas de barro. ¿Para qué? Dice más adelante, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Ahora vamos al principio. Tal vez hoy tú te das cuenta que eres una vasija de barro, que se puede, que estamos a dos de rompernos tal vez, y podemos darnos cuenta de eso. Pero tal vez hoy piensas tú que estás bien, ¿no? Y Dios te ha provisto y estás bien, ¿no? ¿Sabes qué? No dejamos de ser vasijas de barro. Esto solo nos lleva a poder reconocer que nuestra capacidad, la excelencia del poder es de Dios y no nuestra. Es de Dios y no de nosotros. No está en nosotros, es por lo que hemos visto. Hemos visto sin el velo la gloria de nuestro Señor, y ahora solo lo reflejamos. Dice 2 Corintios 3, puedo ver en la NTV, puedo ver y reflejar, no con luz propia, reflejamos, ¿no? Y soy moldeado, ¿para qué? Para que siendo yo partícipe de su santidad, para siendo yo un espejo cada vez más pulidito, pueda cada vez reflejar más la gloria, no mi gloria, no quien yo soy, no mis capacidades, sino la gloria de nuestro Maestro, la gloria de nuestro Señor. ¿Estamos sufriendo con algún propósito o no? ¿Sabes qué, hermano? Otra lección que aprendí este año es que Dios se glorifica en mi sufrimiento. Dios se glorifica en mi sufrimiento. Pero podría no glorificarse. Podría yo estar sufriendo en vano. El apóstol Pablo decía, para que Dios sea reflejado y se gloríe en nosotros. Y dice el verso 8, 2 Corintios 4:8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Verso 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Dice, verso 8 al principio, por todos los lados nos presionan las dificultades. Esta versión dice nos presionan, porque esta palabra justamente hace alusión a eso, a presionar, o a esto que pasaba con las uvas para hacer el vino, y que ellas eran presionadas y presionadas, y decía, son presionadas con fuerza, tratan de comprimirlas,
son afligidos. O sea, hay una presión, pero dice aquí, pero no nos aplastan. Se ejerce presión en mí y una uva, pues bueno, se ejerce esa presión y finalmente cede y es destruida. Pero un hijo de Dios no cede y no es destruido. Somos presionados, pero dice aquí, pero no nos aplastan. Pablo era perseguido. Pablo había sido apedreado muchas veces. Y por eso te digo que Pablo habla desde esa plataforma, desde alguien que habría experimentado el sufrimiento más que el tuyo y el mío, pero no había sido aplastado. Pablo no se daba por vencido. Pablo no perdía el corazón. ¿Qué nos ha hecho perder el corazón? A veces nada más alguien deja de saludarnos y ya perdimos el corazón. ¿Qué nos ha hecho perder el corazón? No, el apóstol Pablo había sido perseguido, había visto a sus amigos morir en el circo romano, había visto tal vez a familiares de él sido colgados y prendidoles fuego para alumbrar la plaza de las ciudades, había sido azotado, había estado en la cárcel, todos sus amigos lo habían abandonado. ¿Te acuerdas que le dice a Timoteo? Solo Lucas está conmigo. De todos los que le hablé y le prediqué, Pablo fue a predicar más que tú y que yo. Y de todos a los que les predicó, dice, todos me han abandonado, solamente Lucas está conmigo. Solamente de todos, Lucas y Timoteo, a quien le estaba escribiendo. Pablo había experimentado el sufrimiento, pero no había sido aplastado. No se había dado por vencido. Y dice el verso 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Somos partícipes de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hermano, cuando nos aquejan demasiado las cosas, o estos ejemplos que ponía, no me saludó y ya me siento bien mal, o pasa tal cosa y ya estoy en el piso tirado. Es un síntoma de que estamos demasiado vivos. Demasiado vivos. Dice aquí que debemos participar de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. Quien tiene que hacerse evidente en mí cada vez más no es mi carne, no es mi lucha. La idea es que yo tienda a desaparecer para que se vea Cristo. Cada vez yo ser menos. A veces hablamos de la autoestima y que hay que subirle la autoestima y que no, tenemos que desaparecer para que se vea nuestro Maestro. Y ¿sabes qué, hermano? Eso nos va a hacer plenos cuando nuestro Maestro sea reflejado por nosotros, siempre llevando en el cuerpo la muerte del Señor, para que también la vida de Jesús pueda verse en nuestro cuerpo. Dos cosas está observando el apóstol Pablo: la vida de Jesús y la muerte de Jesús. ¿En dónde centra sus ojos? No en Él, sino en Jesús. Experimentamos el sufrimiento similar a la muerte de Jesús, pero tiene un propósito, ¿no? Propósito. Un predicador cuenta esta historia, que él había invitado a un joven predicador a su iglesia, ¿no? Y este joven predicador habló y habló y habló muy bien, ¿no? Y después de el sermón de este, que después se convirtió en un gran predicador de este joven,
el que lo había invitado a su iglesia le dice a su esposa: oye, ¿no está increíble su prédica, no? ¿No fue maravilloso? Y la esposa responde en voz baja: sí, pero será más maravilloso cuando haya sufrido. Cuando haya sufrido. Y en efecto, varios años después, que después se convirtió en un gran predicador, pasó por sufrimientos, y entonces su predicación se hizo efectiva. Dice, no recuerdo de quién es la frase, pero dice: 1000 batallas hacen a un predicador ser apto para esto. 1000 batallas nos hacen ser hijos de Dios entrenados en esto. ¿Cómo vamos a ser entrenados si no estamos en la batalla? No tienen que ser las cosas necesariamente fáciles. Dice 2 Corintios 4, ahora el verso 13. Dice: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Verso 14. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Había hablado de la vida, de la muerte de Jesús, y ahora está hablando de la resurrección y de la esperanza que nos da la resurrección del Señor Jesús, que también nos resucitará a nosotros y nos presentará a sí mismo junto con ustedes. Pablo tenía sus ojos puestos en el lugar correcto, por eso no se desesperó por los sufrimientos. Él sabía que cada prueba parecida a la muerte eran solo aquello que antecedía a la resurrección. Por eso el apóstol Pablo quería y oraba y le pedía y pedía al Padre ser parecido a su maestro, y él decía: incluso en su muerte, para que pueda también experimentar la resurrección de los muertos. Si queremos experimentar esa resurrección, hermano, tenemos que morir. ¿Queremos experimentar la resurrección y eso que nos da esperanza? Para eso tenemos que morir. Por eso Pablo no desesperó. Verso 16, 2 Corintios 4, 16 dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Nuestro cuerpo puede estar cediendo, ¿no? Nuestras manos se pueden estar desgastando. Puede venir alguna enfermedad a nuestro cuerpo. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Con la edad vienen, y bueno, a veces no solo con la edad, a veces hay muchos jóvenes, niños enfermos. Pero dice aquí: aunque nuestro cuerpo se está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Verso 17: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. La gloria que vamos a experimentar como fruto de las dificultades tiene mucho más peso que esas dificultades. Versículo 18: así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. No mirando nuestras dificultades. Hermano, deja de ver y darle tanta importancia a tus dificultades. No quiero decir, y no estoy menospreciando el sufrimiento o la dificultad que estés viviendo. Seguramente puede ser importante. No estoy menospreciando el sufrimiento.
lo que estamos haciendo es más bien poniendo en prioridad y en perspectiva la gloria, aquello que viste en el rostro de Jesús y que hoy te da esperanza, y la gloria que vamos a experimentar, que van a experimentar los hijos de Dios, es mucho más grande que lo que puedas hoy estar padeciendo. Es mucho más grande. Entonces no miramos las cosas que son evidentes, sino ponemos nuestros ojos en Cristo, en las cosas eternas. Hermano, desde esta plataforma en que lo dice el apóstol Pablo, no te desanimes, porque nosotros no somos de los que se dan por vencidos. Nosotros, hermano, no somos de los que se dan por vencidos. Los hijos de Dios no son aquellos que pierden el corazón, sino que con su rostro y sus ojos puestos en Cristo, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, pueden vivir una vida plena a pesar del sufrimiento. Hermano, el sufrimiento no tiene que hacernos vivir una vida miserable o no plena. Vamos a padecer el sufrimiento, pero plenos en Cristo. Y aunque nuestro cuerpo terrenal se va desgastando, nuestro espíritu está cada vez más vivo y más vivo. Por eso necesitamos, hermano, conocer a nuestro Señor, conocer a nuestro Maestro, conocer y valorar la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, todas estas cosas no tienen importancia comparadas con el amor de Cristo. Si ves la obra de Cristo, hermano, y dejamos de vernos a nosotros, dejamos de ver nuestra necesidad, nuestra aflicción, vamos a ser plenos a pesar del sufrimiento. Checa que no te estoy diciendo pare de sufrir. La Biblia no dice eso. Por favor, ve y platícaselo a Pablo, ¿no? Por favor, ve y platícaselo a Pedro, ¿no? Qué absurdo es lo que estamos diciendo, ¿no? Con el pare de sufrir. La Biblia no habla de si alguien te dijo que viniendo a la iglesia ibas a dejar tus problemas, no es así, hermano. No es así. Pero no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Vamos a ver a nuestro Señor. 1 Pedro 5, verso 19 dice, 1 Pedro 5, verso 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de que hayas padecido un poco. Y ya platicamos el sufrimiento que nuestros hermanos de este entonces vivían. Después de haber padecido un poco, Él mismo, no nosotros, Él mismo nos va a perfeccionar, Él mismo nos va a afirmar. Si te das cuenta, todas estas características que empieza a decir son cosas que nos hacen fuertes, que describen una persona fuerte, que no es movida fácilmente. Nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. ¿Quieres ser una persona fuerte? Una persona fuerte físicamente es la que con la resistencia va generando fuerza en sus músculos. Una persona fuerte espiritual es lo mismo. Con la resistencia y con la prueba se va perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Y con el propósito de a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje, Pablo habla de su sufrimiento y del beneficio que incluso nosotros alcanzamos por el sufrimiento de Pablo. Porque gracias al trabajo de Pablo y que él fue apedreado y que él fue perseguido, fue que llegó la palabra del Señor a muchos lados.
Él sabía que el sufrimiento traía un fruto eterno, no solo para él, sino el fruto eterno para aquellos que lo escuchaban. Pablo y su sufrimiento tuvo un impacto en muchas personas. Yo recuerdo mi abuela, que falleció hace un par de años, que conoció al Señor no siendo una niña. Siempre recuerdo lo que me platica mi mamá, mis tíos. Ella vivía a las afueras de la ciudad, venía de Oaxaca, era una mujer oaxaqueña, sin saber leer ni escribir, hacía sombreros de paja en una cueva, ¿no? Y de pronto vino a la ciudad por algunas razones. Y estaba muy lejos de su casa la iglesia. Ella no conocía otra iglesia, ¿no? Tenía 12 hijos. Y se tenía que parar algo así como las 4 de la mañana para poderse ir caminando a la iglesia y llegar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana que la citaban, ¿no? Y con sus 12 hijitos, allí va para llegar. Imagínate el pasaje de 12 hijitos del de ella. No podía, tenía que irse caminando. Pero sus 12 hijitos recibieron el mensaje, y no solo el mensaje del evangelio, sino el ejemplo. Hasta el último día de su vida, yo recuerdo a mi abuela de 90 años, haciéndole la parada al camión, con una bolsa de juguetes para llegar a la iglesia, porque servía de maestra en Kids, y llevar sus juguetes y ponerlos para que sus niños tuvieran con qué jugar. Y a sus 90 años, recogerlos e irse de Aragón a Tlalnepantla, la iglesia del norte, para servir a su Señor. Algo que definitivamente tuvo un impacto en sus hijos. Y el ejemplo que nos dejó mi mamá fue exactamente el mismo. No había nada que se interpusiera a mi madre para llevarnos a la iglesia. Sufrimiento, viviendo en Ojo de Agua, lejano, transporte, murió papá, nos siguió llevando, y su sufrimiento trajo un beneficio a nuestras vidas. Algo que yo le pido al Señor que me dé el honor de replicar en mis hijas. Que ellas sepan el valor de venir, que a pesar del dolor, que a pesar de la tristeza, que a pesar del sufrimiento, uno se puede parar de la cama con todo el dolor y venir a la iglesia, porque es importante, porque es para la gloria del Señor, y porque mi sufrimiento puede traer beneficios a mis hijas y a más personas. Hermano, tu sufrimiento trae un fruto eterno para ti y un fruto eterno para más personas. Por eso sufrimos con gozo. Por eso sufrimos con gusto. No que seamos masoquistas, pero yo sé que mi sufrimiento va a traer gozo. Y el Señor lo hacía. Por el gozo puesto delante, Él padecía. Por el gozo puesto delante, nosotros estamos dispuestos a sufrir y que Cristo sea formado en nosotros, por el beneficio que trae a los demás y por el beneficio que trae a nosotros mismos en el Señor. Inclina tu rostro. Estábamos viendo, así con tu rostro inclinado, estábamos viendo que lo que Pablo observaba y donde él ponía sus ojos era en el
en la muerte, el sacrificio, la vida y la resurrección de Jesús. Y hoy queremos recordarlo, y hoy queremos participar también de la cena del Señor, recordando esto, recordando dónde tenemos que poner nuestros ojos. Pero bueno, antes, así como estás sentado, canta esta alabanza, pongamos nuestros ojos en el Señor. Verbo en el principio,